Qué duro, yo no sé, Raquel, si tenías conocimiento de las urgencias, de que se estaba llevando adelante un protocolo que impedía que personas residentes en estas residencias de ancianos pudieran ser trasladadas al hospital. Verás, esto es difícil. Desde el punto de vista como médico de emergencias y desde el punto de vista de personal de un sistema sanitario como es el SUMA 112, para mí esta conversación es bastante complicada y bastante compleja, porque por un lado es cierto que es verdad que las ambulancias y los sistemas de traslado al hospital, incluso la atención prehospitalaria, que no es lo mismo, no somos traslado de pacientes, sino atención prehospitalaria, lleva siendo un proceso en las residencias de larga evolución, es decir, no es de ahora. Hay muchas residencias que no hay ninguna normativa al respecto, por lo menos yo no conozco en la Comunidad de Madrid que tengan que tener un servicio propio, la residencia de ancianos. Es decir, la residencia de ancianos no tiene la obligación de tener un médico y una enfermera, simplemente los contrata y como eso contrata lo vende. Eso es lo que yo creo y conozco. Y a partir de ahí, cuando salimos de ese tiempo en el que está contratado ese médico y esa enfermera o ese enfermero, digamos que la potencial atención sanitaria depende del sistema de salud que tengamos, de atención primaria, o depende de la atención urgente tanto del SUMA 112 como de cualquier otro servicio. ¿Qué pasa con esto? Que el SUMA 112 estaba colapsado. No había médicos en las residencias porque no los ha habido nunca. No porque no los hubiera, sino porque no los ha habido nunca. Los ha habido en las residencias que lo han contratado. Y eso todo el mundo lo sabe, que pagando tienes un médico. Y esa es la realidad. Entonces, si nuestro sistema está colapsado porque estamos viendo en los domicilios, ¿dónde vamos a tardar en ir? A donde supones que tienes un sistema un poquito más sanitario, que es una residencia de ancianos. Por eso te digo que esto es complejo, no es todo aquí no ha habido una situación de se ha negado el traslado, no. A lo mejor la ambulancia hubiera llegado 15 horas más tarde, o a lo mejor la atención sanitaria, como ha podido suceder, ha sucedido horas más tarde, porque no tenemos capacidad para resolver toda la situación que ha sucedido en esos primeros 20 días de marzo, que fueron particularmente dantescos con esta situación. Yo personalmente he asistido a residencias de ancianos, he atendido a pacientes en residencia de ancianos, a algunos les hemos puesto tratamiento porque considerábamos que no parecía persona infectada. Hemos intentado aislarles en esa residencia para que no se contagiasen y hemos tratado de derivar a pacientes al hospital. No ha habido una orden directa, clara, es decir, a esto no se le traslada o a esto sí se le traslada. Si se consideraba que se podía tratar, se dejaba, por lo menos es mi punto de vista, y si se no consideraba que no se podía tratar, se derivaba al hospital, con un concepto clínicamente médico, desde luego. Y es cierto que con el sistema colapsado, obviamente, no tenemos para todos, pero me lo puedes decir igual en una asistencia domiciliaria. Conozco 1000 casos de abuelos que han fallecido solos en domicilio porque tampoco han tenido una asistencia. Entonces, el tema de las residencias, había que haberle puesto solución a lo mejor 3 años antes. Aquí tanto Raquel como Isabel también creo que habéis conocido perfectamente lo que es hacerse patrones con bolsas de basura para hacerte delantales y material cuando nos lo daba, ¿no? Cuando nos llegaba. Bueno, yo es que he tenido la suerte, y lo hemos hablado muchas veces, en el SUMA la carencia de material ha sido muy precoz en momentos en los que ya se restablecieron después. Bueno, también habéis tenido unas imágenes de unas batas hemos tenido, que se rompían solo al ponerlas. Ahí es donde iba. Ha habido situaciones en las que han tenido que recomponer un poco, ¿no? Ya digo, yo desde una UBI móvil a mí particularmente no me ha faltado EPI. Es cierto que en otros servicios sí que han faltado, o sea, las atenciones domiciliarias han faltado y ha habido poca proyección en ese sentido, al principio fue. Y sí que es cierto que en otros servicios de urgencias sí que ha habido mucha más falta. En el SUMA en Madrid, menos. Pero en otros servicios de emergencias en toda España ha habido mucha carencia de EPIs y todavía siguen. Es que, vamos a ver, el servicio de emergencias no es solamente la persona que coge a un paciente y se la lleva de una casa al hospital. El servicio de emergencias atiende en un domicilio, y la carga viral que hay en un domicilio, en un sitio cerrado, estamos hartos de decirlo, el sitio está cerrado, los pacientes están contagiados y nosotros tenemos que protegernos mucho más porque vamos a atender justo ahí, a ese foco donde hay 2, 3 personas, uno que a lo mejor está malo y otros 2 o 3 que pueden ser contagiosos. Entonces, la protección de los servicios de emergencia tiene que ser
mucho más alta, desde luego, desde mi punto de vista. Y no solamente el servicio de emergencias como tal, el transporte sanitario. Los técnicos de emergencias sanitarias a día de hoy siguen teniendo batas que se les rompen. Es que es triste esto, pero es que nuestros compañeros de los sistemas de transporte sanitario, que además son los primeros... Mira, el otro día se había una situación que fueron los 2 primeros en llegar, 2 técnicos de emergencias, los 2 primeros en llegar y los 2 primeros en revertir una parada cardíaca. Esos señores tienen que estar protegidos, porque esos señores van al foco de infección.